Las notas del profesor Martín Muñoz del Gran Premio de Mónaco, aquí con nuestro redactor jefe, como siempre, organizadas por clasificación final. O sea, no de menos a más de notas, sino de menos a más de posiciones. Y arrancamos con una obra de arte en forma de foto, porque siempre Martín es muy punzante y muy directo con la selección de fotos. Y la primera me has conquistado para empezar con las notas de nuestro amigo Lance Crashgate Stroll. Hay que darle al botón de descargar la foto, entonces ese es mi noble arte. Hombre, sí, Lance Stroll tiene un 4, acabó abandonando, pero más allá de cómo fue su carrera, al final sobre todo es que es el contraste con la carrera de Fernando Alonso, ¿no? Y en el caso de Stroll ya es el fin de semana porque al final te queda eliminado en Q2, 14º, con un coche que Alonso llevó hasta la pelea por la pole position y luego la pelea por la victoria, ¿no? Entonces el contraste entre un piloto y otro es tan obvio que al final pues ahí también está el suspenso. En el caso de Stroll salía 14º, no pudo remontar porque en la primera vuelta tuvo un encontronazo con Hülkenberg y tuvo que hacer una primera parada en boxes. Llegó a la lluvia en 15ª posición y a pesar de que sí que fue de los primeros en saltar al neumático intermedio, tampoco le acabó de dar demasiado rédito el hecho de anticiparse y al final es que acabó abandonando, golpeando muros en portiers, dañando alerón delantero. Y lo veíamos al final en esas últimas vueltas andando junto a los yates, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo todo esto mientras Fernando Alonso te está colocando el coche a 84 milésimas de la pole y en contienda por una victoria, pues es un 4 y es evidente que le superó la situación. ¿Y a Kevin Magnussen le superó la situación? Es que no se enteró que estaba lloviendo. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, a Hijas la explicación que han dado es que sabemos que Kevin al final fue el último piloto, ¿no? Que se quedó con Slicks y fue un festival. La explicación que dio fue que estaban esperando por si había un safety, si había una bandera roja. Y es verdad que estábamos viendo la carrera aquí con Jorge, ¿no? Y había tantos toques que te daba la sensación que en cualquier momento de carrera, por lo que, bueno, hay una mínima lógica ahí. Sí que es verdad que al final Kevin, con todo este juego, solo llegó a subir a 12º, a 12º, por lo que tampoco, digamos que no iba a hacer podio. Pero bueno, Kevin Magnussen en la cara y la cruz. La cara que hasta que llegó la lluvia lo hizo aceptable, había salido 17º, llegó a la lluvia estando 13º, precisamente porque había retrasado su parada en boxes. Y la cruz por eso, porque al final acabaron retrasando la parada en boxes tantísimo que entró golpeando el muro en la rascas, dañando el alerón delantero y regalando una parada en boxes de esas caóticas que vamos a ver en los resúmenes del año, con los mecánicos de Haas empujándose los unos por los otros para ir a buscar el alerón porque no se habían dado cuenta de lo que había ocurrido, ¿no? Increíble. Entonces bueno, acabó metiendo un full wide que no funcionó y al final, bueno, se marcaron el triple. Siempre hay alguien que lo tiene que hacer. Y siempre es Haas. Claro, sí. o sea, 5 de rendimiento deportivo, 10 de entretenimiento. Sí, todavía podrías decir que la parte inicial de la carrera fue buena, entonces tampoco es que fuera un desastre absoluto la carrera de Magnussen. Y sí, tiene la fortuna de que la estrategia le sonría, puede recuperar posiciones, pero está claro que se les fue de la mano. Y esto en la carrera 150 del equipo en Fórmula 1, de modo que bueno... Pues más precioso todavía. Sí, siempre con cariño, porque al final es con cariño, pero es un buen resumen. Sí. Vamos con Logan Sargent. ¿Qué te pareció la carrera del de Williams? Logan Sargent, un 5, al final... También una carrera bastante gris, puedes decir a su favor que no deje de ser un debutante y que le echen un gran premio de Mónaco de estas características, pues también tiene mérito sobrevivirlo y lo pudo hacer. Y la carrera de Logan, digamos que fue de más a menos, claramente, al final salía 16º, se puso 15º con la parada de Lance Stroll y hay que decir que durante las primeras 15 vueltas Logan mantuvo un buen ritmo, se mantuvo un ritmo de los coches que tenía por delante. El problema es que a partir de ahí dio de bruces con el cliff del neumático, vimos cómo le adelantaron varios monoplazas, que fue el único coche prácticamente el que se adelantó en toda la carrera, y tuvo la mala suerte de que cuando paró en boxes para meter neumático duro, a las 2 vueltas pinchó. Entonces Logan tuvo que hacer una segunda parada extraordinaria para meter otro juego de slicks, eso te arruina la carrera por completo, te echa para atrás, y bueno, sí, luego evidentemente no puede pescar en la lluvia porque es que ya llevaba un pit stop de más, ¿no? Entonces, bueno, lo sobrevivió. Sí que puedes argumentar que la gestión del neumático en este caso pues le jugó una mala pasada y que quizá para poder mantenerse en ritmo de los que tenía por delante pues lo pagó, como se acabó viendo con el ritmo. Vamos con Nico Hülkenberg, siguiente clasificado, decimos sexto el piloto alemán. ¿Qué nota tiene? Tiene un 4. Nico Hülkenberg yo creo que tuvo un gran premio
bastante problemático. Al final fue rebotando de problema en problema. Salía 18º, se chocó con Lance Stroll en Mirabó en esa primera vuelta. Sanción de 5 segundos, una sanción de 5 segundos que sirvió durante el cambio de intermedios, pero la sirvió mal. Entonces eso se transformó en una sanción de 10 segundos. Entonces esta temporada es gracioso porque esto está ocurriendo más de lo que parece, ¿no? Lo del cronómetro de los 5 segundos en boxes, algo tan simple, parece que es difícil de gestionar. Incluso acaba de extra para meter full wets, de modo que un auténtico desastre. Entonces no les llegó a salir bien. Al final cruza meta 16º, 17º con la sanción a más de 2 minutos de los puntos. Entonces, bueno, más que la falta de ritmo, es evidente que al final todo bebe de un error de pilotaje al principio, un error también de equipo, y en este caso, pues Haas haciendo doblete. Con los dos coches tuvo problemas. Bueno, te veo con el hacha, ¿eh? 2 suspensos, 2 5. Ha sido, yo creo que es el gran premio que la nota, el promedio es el más bajo de toda la temporada, sí. Al final, claro, Sí. con toda la lluvia y demás, pues también hubo muchas oportunidades para fallar, ¿no? Y es muy raro que alguien sobreviviera a la carrera sin fallo. Sí. Y me temo que la siguiente nota también ha ayudado a bajar mucho la media. ¿Qué nota tiene el fin de semana o la carrera del Gran Premio de Mónaco de Checo Pérez? Pues Checo Pérez tiene un 3. Yo creo que es un fin de semana para olvidar. Desastroso de principio a fin, desde una posición en parrilla que bebe de un error en Q1 en esa primera vuelta o primer stint de vuelta rápida en Q1 con un accidente en Santa Devota que no lo puedes tener en Monte Carlo, más si te crees que estás peleando por el campeonato del mundo. Entonces salía último, paran la primera vuelta para meter neumáticos duros y remontar, y hubiera sido interesante ver qué hubiera hecho, de no ser porque chocó contra el Haas de Kevin Magnussen en la chicane del puerto, dañó al alerón delantero, tuvo que hacer una parada extraordinaria, de modo que esto ya le rompe por completo la estrategia y lo vuelve a echar para atrás. Cuando llega la lluvia y empieza con inters, vuelve a los full wet, termina con intermedios una vez más, doblado 2 veces por Max Verstappen a prácticamente 4 minutos de su compañero de equipo en pista. Duro ese dato. Es una auténtica cosa muy surrealista. Incluso sorprendía bastante que Red Bull no lo parasen, porque lo estábamos viendo, que dices, es que paradlo, porque es que no ganas nada. Pero no sé si quizás se quisieron ahorrar la imagen de la humillación, ¿no? De decir, mira, te paramos porque es que le ahorramos 15 vueltas al coche, pero que tu compañero de equipo te doble 2 veces, pues es fuerte. Y vale que la remontada iba a ser difícil, pero lo de romper la estrategia con un error de cálculo como el que tuvo con Kevin Magnussen en la chicane del puerto, pues eso sí que es un error de pilotaje grave. Pues suspenso para Checo Pérez, y vamos con la posición de Yuki Tsunoda, hasta ahora la mejor nota del día. Sí, Yuki Tsunoda un 6, y es un 6 que debería ser un poco más alto, porque podríamos poner un 7 quizá. Al final es una buena actuación personal, lastrada por un problema técnico, lastrada por un problema de frenos. Tsunoda se nos coló en la Q3, se nos puso noveno, y básicamente nos recordó que en Monte Carlo es imposible adelantar, y básicamente por eso se mantuvo en novena posición durante toda la parte inicial de la carrera, incluso con el neumático intermedios que estaba llevando los dos McLaren detrás. Pero el problema es que a la que apareció la lluvia se le agudizó un problema de frenos, no podía frenar con confianza, y eso lo vimos con los McLaren, que fueron capaces de recortarle unos 15 segundos de diferencia a razón de un segundo por vuelta, y lo acabaron pasando. Y el problema es que a la que le pasó Norris, luego lo hizo a Piastri en Santa Devota, en esa misma vuelta Tsunoda se nos... y ahí cayó a la 13ª posición. Más adelante tuvo otro problema que le pasaron Joe y Albon de golpe, 15º. Entonces la parte inicial de la carrera estuvo muy bien, pero a la que llegó la lluvia el coche se descontroló con los frenos y el pobre Yuki lo pagó, 15º al final. Vamos con la 14ª posición de Alexander Albon. ¿Qué nota tiene el piloto de Williams? Alex Albon 7, minimizando daños al final aquí con un Williams, que no está nada mal. Salía 13º, termina 14º. Empezó con neumáticos medios. El problema también es que fue de los primeros en parar. De hecho, el primero que hizo parada teórica en la vuelta 18, un poco también como Logan, al final, viendo que el Williams en los neumáticos no los acaba de tratar bien aquí. Eso lo sacó de la carrera porque todavía no se habían espaciado los coches, y como paró tan temprano y hubo coches que continuaron, al final significó que hubo 5 coches que le hicieron overcut. Eso lo echó hacia el final de la clasificación. Sí que llega la lluvia siendo 18º, y ahí aprovecha la circunstancia para recuperar 3 posiciones, acaba siendo 14º con los problemas de Tsunoda. Una posición perdida, pero con un Williams manteniéndolo todo de una pieza con la lluvia y demás, 14º, no está mal, es un 7, no la recordaremos, pero es una buena carrera. No sé si recordaremos la nota de Wang Yuzhou, que quedó 13º por delante.
pero fue una buena carrera, ¿eh? Guanyu yo le he puesto un 7 a gran remontada. Al final salí 19º, terminó 13º, 6 posiciones recuperadas. No son puntos, pero al final esto es Monte Carlo, de modo que esto ya es un buen éxito, se puede decir. Salía penúltimo, paró en la vuelta inicial para meter neumáticos duros y llegar hasta el final. Llegó a la lluvia siendo solo a 17º, pero después de la misma paró en el momento idóneo y combinas esto con los problemas de Kevin Magnussen, se nos vio 14º, combinas esto con los problemas de freno de Yuki Tsunoda, 13º. Yeah. Entonces es victoria moral saliendo desde 19ª posición con una Alfa Romeo. No se puede hacer nada más, así que es un 7, una buena carrera. Sí, no mucho más. Bueno, de hecho, viene casi a continuación el siguiente Alfa Romeo, que también se quedó fuera de puntos, pero en medio tenemos a Nick de Vries, que le habían dado 3 carreras de margen para que demostrara que pueda seguir en Fórmula 1. No sé si te pareció que en Mónaco demostró que puede seguir en Fórmula 1. No fue una mala carrera. Yo creo, yo le he puesto un 6. Lo único que es una carrera que también pecó mucho de gestión de neumáticos. Y a la que le entró la degradación del neumático medio, ahí se nos fue. Se nos fue completamente de la carrera. Salía 12º en parrilla, justo detrás de los 2 McLaren, y estuvo aguantando ahí durante la parte inicial de la prueba. El problema es que hacia la vuelta 25 le aparece la degradación de una forma descontrolada. En las siguientes 20-25 vueltas los McLaren le abren 20 segundos de hueco. Y esto a la postre es lo que permite que más adelante no solo pierda posición con Bottas, sino que cuando Norris hace una segunda parada, porque Norris mete slick cuando está empezando a llover, Norris no cae más atrás, porque al final De Vries ha hecho con los McLaren lo que Ocon hizo con Verstappen y Alonso, que es que les regaló esa parada gratuita, ¿no? En la lluvia sí que perdió posición con Bottas, la recuperó poco después con Tsunoda, se mantiene en la 12ª posición. Pero claro, cuando tú ves el cliff, ves que Norris tuvo que hacer una parada extra, que Bottas también te entra desde carrera por detrás, pues quizá en una situación ideal con otra gestión de neumáticos, quizá algún puntito era posible. Sí, pero bueno, es un 6. No es una mala carrera del todo. Bueno, nos acercamos a las posiciones de arriba, nos acercamos a las posiciones de puntos. Antes hay que pagar un peaje, que es hablar de Valtteri Bottas. ¿Qué nota tiene el piloto finlandés? Bottas tiene un 7, buena remontada. Perfecto, pasamos a... Es broma. No hay animadversiones, pero vamos, es broma. ¿Qué te parece de Bottas? Bueno, si quieres. Una buena remontada al final. Salía 15º, terminó un 10º, 4 posiciones recuperadas. 15º en parrilla, 14º en la primera vuelta, con todos los problemas de Stroll y compañía. Llegó a la lluvia en 13ª posición, sin haber parado todavía. Fue el primero en meter inters. Vuelta 51, sí. Que luego quizá... Él y Stroll entró al mismo tiempo. Sí, exacto. Él tenía posición de pista en ese caso, pero sí, fueron los primeros en ser los primeros. Le dio rédito porque recuperó una posición con todo el vaivén de las paradas en lluvia, y más adelante sí que sacó partido de los problemas de Yuki Tsunoda para recuperar una posición más, un 10º, y sí que se queda a unos 15 segundos de los puntos, pero recuperando 4 posiciones con la sensación de que no se quedó enganchado en ningún tren de DRS. No había nada más que rascar. Es un 7, es una buena carrera para Valtteri. Es un fotón, ¿eh? El que has puesto. Sí, y no me mojé para tomarlo, imagínate. Buah, increíble. Sí. No, un fotón. 10 puntos. Hablando de 10, vamos con Oscar Piastri. Puntos para el piloto australiano, 10ª posición para él. ¿Qué nota tiene? Tiene un 5. Porque puntúa así, pero la carrera es un poco engañosa a nivel de ritmo. Y no es la primera vez que sí que vemos que Oscar Piastri tiene algo de problemas para tener el ritmo, sobre todo de Lando Norris. Y no sería cuestión tampoco de volvernos locos, porque al final es debutante, apenas ha habido pretemporada. Pero sí que estamos viendo que es muy difícil llegar a la Fórmula 1 y estar bien al día, incluso para un piloto en el que hay tantísimas esperanzas, ¿no? En el caso de Oscar Piastri sale un 10º, atascado todo el rato detrás de Tsunoda y de Norris en ese tren de DRS. Sí que pasó que Norris hizo 2 paradas porque metió slicks justo antes de la lluvia, lo que significa que... Jugada. Sí, una maravilla de la estrategia de la Fórmula 1. Una oda a la estrategia, sí. Y claro, eso hace que evidentemente Piastri afronta el cambio a neumáticos intermedios con la posición ganada, en 10ª posición. ¿Qué pasa? Pues que Norris le recupera la posición en pista y le recupera unos 6 segundos en el vuelta a vuelta. Entonces digamos que a la que llega la lluvia, que a priori Oscar Piastri tiene la posición ganada, el 10º suyo, con la avería que después tendría Yuki Tsunoda, eso significa una 9ª posición. Debería ser, pues Norris le recuperó el ritmo, le recortó la distancia y no sé si con adelantamiento o con órdenes, pero le gana la posición en la frenada de la Rascas. Entonces sí que sorprende bastante ver entre compañeros de equipo una diferencia de ritmo tan grande. Y para Oscar Piastri, pues sí, son puntos, pero si no llega a ser por la semi-abandono o la avería de Yuki Tsunoda, se queda fuera. Es un poco
extraño todo. Pero bueno, es un 5, 5,5, 6, podríamos ponernos de acuerdo. Un punto falseado para Piastri. Entiendo entonces que Lando Norris sí tiene mejor nota que su compañero de equipo. Sí, Norris un 7. En este caso, evidentemente, pues le salió mejor la jugada, como mínimo la recuperación. Y hombre, que te luzcas de esta forma contra tu compañero de equipo, pues tengas o no razón, siempre te hace quedar un poco mejor en la foto. Y en este caso, Norris pues le recorta a 6-7 segundos, le adelantan a Rascas, de modo que no hay nada que decir. Al final, 10º en la salida, atascado detrás de Yuki Tsunoda durante toda la carrera, para justo una vuelta antes de la lluvia, para meter otro juego de slicks. Esto significa que al cabo de 5 vueltas tiene que volver a entrar para meter neumáticos intermedios. O sea, se deshará de su compañero de equipo y al final consigue pasar también a Yuki Tsunoda con los problemas de frenos que tuvo. Un Norris que, de la misma forma que Alonso salva el peaje de esa segunda parada porque Ocon había creado mucho hueco, pues un Norris que sale muy beneficiado también de Debris. Si De Vries hubiera podido juntar un poco más el tren de coches que empezaban a pelear por los puntos, pues quizás esa doble parada a McLaren le hubiera salido cara. Pero como había ese hueco extra, pues Lando lo pudo recuperar, tuvo aire para atrapar a su compañero y todavía salvó una 9ª posición. Pues arrancamos con el top 8, con los coches de cabeza y con el que tuvo peor rendimiento de los 5 coches de cabeza. El 5º coche de la parrilla, que fue Ferrari. Y empezamos con Carlos Sainz, que cometió aquel error y se quedó en 8ª posición. ¿Qué nota tiene el piloto español, Martín Muñoz? Carlos tiene un 4. Y es bastante triste porque al final es la sensación de que fue un fin de semana muy prometedor sin premio. Sin premio por varios motivos, ¿no? Desde una clasificación que termina 5º, saldrá 4º por la penalización de Leclerc, pero que es por motivos de tráfico en el momento de la Q3, pero que no pudo juntar una vuelta ideal. Y evidentemente esto ya te lo... con toda la carrera comprometida. A Carlos Sainz, a la que empieza la carrera, no pudo pasar a Ocon, que hasta aquí vale, porque al final vimos que nadie pudo. Puede ocurrir, estaba en 4ª posición. Sí que le vimos ese error de conducción en la chicane del puerto, que dañó el alerón delantero. Se salvó de la bandera negra y naranja por muy poco, porque si la pletina se le llega a quedar enganchada medio circuito más, quizás sí que se la enseñan y entonces ya te despides completamente de la carrera. Y luego, a partir de aquí, pues ya puedes empezar a debatir si Ferrari estuvo bien o no con la estrategia. Vimos ese teatrillo de los mecánicos para ensayar, para imitar el undercut, ¿no? Para decir, te lo vamos a hacer. No se lo creyó nadie. No se lo creyó nadie y al final paró antes Ocon y conservó posición Ocon. Y sí, y al final Sainz, básicamente, que tampoco pudo aprovechar ese neumático duro porque por detrás te venía Hamilton atacando muy fuerte, ¿no? Entonces la estrategia no la acabó de poder jugar bien y tuvo la mala suerte ya luego con la lluvia de ese accidente con aquaplaning que le acaba costando posiciones con Hamilton, Leclerc y Pierre Gasly, 8ª posición final. Y en condiciones ideales, hombre, o en condiciones ideales hubiera sido un 4º, pero claro, con ese accidente te quedas para atrás y no es lo ideal. Sí. Y sobre todo, es que había ritmo para... Y si Ferrari no le hubiera metido un mal momento en la Q3, hubiera clasificado por delante de Esteban Ocon, era un podio. Entonces pasar de un podio a un 8º es doloroso, ¿eh? Y encima es un error mancomunado entre ambas partes, ¿no? ¿Qué tiene más culpa, Ferrari o Sainz? Pues ya el porcentaje repartido vosotros. Pero de 3º a 8º... es como una más, y otra más, y otra más. Entonces es doloroso. Sí, totalmente. Y al final un día falla el equipo en una cosa, el piloto también falla en otra cosa. Puedes argumentar que el equipo vuelve a fallar con el cambio al Inter, que lo dejaron demasiado. Entonces el resumen de la situación es que no fue una buena carrera para Ferrari y Carlos pues, tampoco estuvo perfecto. Bueno, vamos con la 7ª posición, el hombre más triste de la jornada de ayer en Mónaco. Vamos con Pierre Gasly, que vio como su compañero y archienemigo desde niños conseguía un podio y él una 7ª posición. ¿Qué nota tiene el número 10? Pierre tiene un 7. Pierre Gasly terminó 7º, pero ayer estuvo a punto de liar la parda. En el buen sentido de la palabra. Porque sí que salía 7º en parrilla, pero optó por alargar al máximo el stint inicial y llegó a rodar en 3ª posición. Acabó entrando en boxes en la vuelta 46. Lo que significa que acabó entrando, parando para slicks a 4 o 5 vueltas de que llegase la lluvia. Te paras a pensar y dices, ostras, si puedes hacer durar esas 4 o 5 vueltas, más, es un podio. Y se lo arrebataría Ocon. Hubiera sido para él tremendo. Pero claro, no pudo hacerlo por degradación, entonces metió un slick, volvió a la carrera estando 8º. No ganó posición tampoco con la transición a los intermedios, pero ese 8º se transforma en un 7º con el trompo de Carlos Sainz. E incluso, pues claro, tienes toda esta frustración de ver que
podrías haber optado a un premio mayor. En el momento de la primera parada, todavía en Clave Slick, Pierre Gasly estaba persiguiendo a Charles Leclerc, que le tenía muy cerca, y entonces quién sabe si quizá intentaron cubrirse o atacar también a este piloto, pero ves cómo se desarrolló todo con la lluvia y estuvo muy muy cerca Pierre Gasly de no terminar ahí en el podio de Mónaco, absolutamente como invitado inesperado, pero no fue el caso. Bueno, vamos con Charles Leclerc, que por segundo año consecutivo pudo acabar el Gran Premio de Mónaco. No creo que tampoco hubiera estado muy contento, la verdad, visto lo visto. Pero por lo menos pudo acabar con pudo acabar la carrera. No como su hermano, que sigue con la maldición de los Leclerc. Sí. Y un poco esa sensación, ¿no? De que lo de triunfar en casa cuando se exige es cuando más problemas tienes, ¿no? Me hace acordar a Vettel en Alemania. Sí. Hay un poco de ese punto. Un Charles Leclerc que, bueno, todavía terminó el fin de semana delante del compañero, es un 6. Yo le he puesto un 6 de nota. Carrera bastante gris. También tuvo su oportunidad de remontar y de dar la campanada. No fue el caso. Salía sexto, evidentemente, por esa obstrucción que vimos en clasificación. Los problemas del tráfico de Montecarlo, pues a él también le tocó el de recibir y 3 posiciones de sanción. Eso puede ocurrir. Salía con duros. Llegó a rodar tercero, pero acabó parando también por degradación en la vuelta 44. Un neumático duro que, por ejemplo, si te fijas por arriba, pues Verstappen y Alonso completaron evidentemente distancias. Tanto tercero, pues mismo discurso que se podría hacer con Pierre Gasly. Si en ese momento Ferrari consigue alargar un poco más la tanda, pues quizá te puede dar la campanada con Charles Leclerc en el cambio el intermedio y heredas una tercera posición y un podio con el que no contabas. Pero el caso es que no fue el caso. Acabó parando para Slicks, regresó a la pista por detrás incluso de Russell, que se había quedado fuera para continuar hasta que llegase la lluvia. Sexta posición gracias al trompo de Carlos Sainz, delante del compañero de equipo. Pero bueno, no fue una grandísima carrera y sobre todo también, si quieres verlo de otra forma, veíamos esa sanción de 5 segundos que tenía George Russell, que la recibió estando a 7 segundos de Charles Leclerc, y Leclerc no tuvo ritmo para acercarse, al contrario, acabó la carrera a unos 10-12 segundos, de modo que también... Tremendo. Sí, falló quizá en gestión o en alargar la vida del neumático inicial, pero incluso en la lluvia el Ferrari ayer no tuvo ritmo en sus manos. Contra unos Mercedes que, recordemos, estrenaban un coche B en Mónaco y en lluvia. Al final la sacaron bastante barata, ¿eh? Y pudieron estar hasta cerca del podio, por lo menos en el caso de Hamilton. Russell terminó por detrás, pero ¿te gustó la carrera de George Russell? Sí, no fue mala per se, pero sí que como todos estos pilotos que estamos viendo, vemos que todos tuvieron su oportunidad de triunfar, ¿no? Sí. Y todos tuvieron el podio en sus manos. Y George Russell el que más, porque al final es que se le escapó en escapatoria de Mirabó. Yo aún así le he puesto un 7, salía octavo, termina quinto, es una buena recuperación. Estaba octavo en parrilla y George Russell sobre todo sacó mucho partido de que Hamilton hizo una primera parada en boxes temprana y arrastró tanto a Carlos Sainz como a Esteban Ocon, que se estaban protegiendo mutuamente. Esas 3 posiciones George Russell opta por quedarse en pista para esperar la lluvia, de modo que ya lo tenemos quinto. Pararán Charles Leclerc y parará Pierre Gasly por temas de degradación, de modo que George Russell te llega a la lluvia estando tercero. Y está para meterte el neumático intermedio y llegar al final y subir al podio y recoger el trofeo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que tiene ese momento de aquaplaning en la escapatoria de Mirabó, cae a la 5ª posición y bueno, sí es una buena recuperación, pero cuando has tenido esa 3ª posición en tus manos, pues quizás te sabe a poco, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sanción de 5 segundos por esa reincorporación a pista peligrosa. No tuvo más afectación, la carrera es buena, pero la sensación de que quizás escapó alguna cosa más ayer. Hamilton quedó cuarto delante de su compañero de equipo y de hecho cerquita del podio estuvo intentándolo primero con estrategia para también saltar a Sainz, luego cerquita a Ocon. ¿Qué nota tiene el piloto británico? Lewis tiene un 7. Buena carrera al final, pero tampoco fue la mejor ejecución, podrías decir. Sí que al final la fortuna le sonríe, ¿no? Incluso la estrategia que hizo, pese a no ser la óptima, porque al final con la lluvia se hubiera quedado detrás de George Russell, como su compañero hace el trompo, pues de alguna forma se contrarresta, ¿no? Y Lewis termina delante de Russell y parece que aquí no ha pasado nada. Pero el caso de Hamilton es que lo teníamos quinto. Hizo una primera parada muy temprana en la vuelta 31 para intentar un undercut tanto a Carlos como a Ocon, los arrastró y también hicieron parada para Slicks, pero sí que llega la lluvia perdiendo posición con Russell en 6ª posición y esa 6ª posición se acaba beneficiando o transformando en una 4ª posición gracias a él como Carlos Sainz tienen problemas y trompean bajo la lluvia, de modo que sí, es una buena recuperación, 4ª posición, terminó admirando el alerón trasero de Esteban Ocon, como tantos pilotos este fin de semana, pero digamos que la fortuna le sonrió. El podio en este caso, pues si no podías pasar al Alpine, imposible. Vamos con el podio. Lo cual habitualmente no es hablar de Alpine, pero en Mónaco sí. Y vamos con la nota de Esteban Ocon, sin lugar a dudas, Martí, uno de los hombres de la jornada y del fin de semana.
Y el más feliz de Monte Carlo. Y la foto, bueno, en el podio estaba eufórico, reventó el cordón de seguridad de los bomberos en las celebraciones. Y claro, es que piensas, al final lo pones en contexto, ¿no? Esta Fórmula 1 que está monopolizada por Red Bull, que sabes que Ferrari y Aston Martin son alternativa, esto ya son 6 coches, y que si no tienes a Mercedes, que son otros 2, son 8. Entonces, que alguno de los equipos restantes se te meta en el podio es altamente improbable. Muy improbable. Y es lo que vimos ayer, ¿no? Y también por eso la euforia de Ocon, en un momento en el que el equipo está muy cuestionado, que hay muchas críticas desde la dirección, entonces sí que tiene mérito. Y tú lo dices, al final, grandísimo héroe. Nos regaló una tercera posición en Q3 que nadie se explica, porque es que es un desafío a toda la lógica. Con pole provisional, o sea, llega a liarse justo y te gana Mónaco y se queda tranquilísimo, ¿eh? Sí, o sea, una situación que es absolutamente imposible de explicar. Y luego en carrera, quizá también como Carlos se decantó por un neumático duro, cualquier opción de atacar en la salida se desvaneció ahí. Pero Esteban Ocon, que no puso un pie en falso en ningún momento de la carrera y recordó a todo el mundo que no se puede adelantar en este circuito. Entonces lo hizo todo bien. Fue un auténtico tapón, porque a la que negocia Santa Devota empieza a perder un segundo por vuelta con Verstappen, partió la carrera en 2. Porque pero como... iba con esa mentalidad, de decir, es que no, Claro. me arriesgo lo más mínimo, ¿para qué? Claro, es que es lo que hay que hacer, claro. Es que al final, si hace otra cosa, pierde, ¿no? Entonces, Esteban Ocon jugó sus cartas y lo hizo a la perfección. Por eso que, bueno, digo que fue un tapón como algo descriptivo, no valorativo. Entonces, digamos. Y si fuera valorativo, sería algo positivo, porque consiguió que no lo adelantaran coches más rápidos. Claro, y si tienes un Alpine y estás en el podio, pues es que es lo que has que hacer. Que la cuenten como quieran. Adelántame. Si es tan bueno, adelántame. Ya está. Sí. Y eso, sí que es verdad que su ritmo era claramente inferior a los coches de delante, pero aún así conservó posición. Cuando paró en boxes, es que Verstappen ya, para ponerlo en perspectiva, había ganado espacio suficiente para hacer una parada gratuita. Y a la postre, pues Ocon, de alguna forma, pues también ayudó a Fernando Alonso. Porque si no llega a estar Esteban Ocon ayer en tercera posición, pues no hubiera habido ese gap tan grande respecto al tercero o cuarto. Y esa segunda parada tan creativa en Aston Martin, que parece que lees las declaraciones y parece que no es un error grave, pues esa parada extraordinaria les echa del podio sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, podio de Esteban Ocon muy memorable, novena posición, un 9 de nota y no hizo nada negativo, no puso un pie en falso. Esa parada esta que estabas hablando, pueden defender que no fue un error, pero los datos dicen que hubiera sido una victoria, hubiera sido la 33 y al final fue un segundo puesto que injustamente sabe a poco. ¿Qué nota tiene Fernando Alonso después de este Gran Premio de Mónaco? Sí, yo a Alonso le he puesto un 8, porque al final es cierto que, claro, tú te paras a ver la carrera. La foto. Oh, Lolo, qué foto has puesto, Martí. Sí, es el momento del cambio al medio. No seas malo. Bueno, pues es el momento definitorio de la carrera, ¿no? Y ahí ya puedes entrar. Claro, ellos tienen muy claro, el discurso oficial es que no podían ganar la carrera y todos han cerrado filas sobre esto. Incluso Alonso les da las declaraciones que han salido últimas y más o menos se cierra filas con el equipo, que te digo que es la actitud que hay que tener, más en un proyecto que está construyéndose. Bueno, para eso estamos la prensa independiente, para decir que es una mentira lo que están diciendo. Sí, por más que ellos lo digan. Digamos, la actitud que tienen es la correcta, porque lo contrario es dinamitar equipos. Y se ha demostrado a McLaren Honda que no funcionó, entonces mejor construir que destruir, y en ese sentido la actitud es completamente correcta. Pero claro, ves las diferencias y podrías argumentar que había una opción de victoria o como mínimo de pelearle esa salida de boxes a Verstappen, ¿no? En este caso, pues Alonso, evidentemente, a la que está segundo, las opciones de victoria pasaban en gran medida por pasar a Verstappen en Santa Devota. No fue el caso. Verstappen a partir de ahí se dedicó a controlar el ritmo. Tuvimos esos 10 segundos de margen que Alonso no pudo recortar. Es verdad que quizás sorprendió que no pudiera a Fernando acabar de exprimir el neumático duro en la gestión, en la lucha contra el Red Bull con el medio, pero esa es la fortaleza que tiene Red Bull. Y luego tienes, como bien hemos dicho, al final es la discusión de esta carrera, esa parada para neumáticos medios que nadie puede entender, que se corrige acto seguido con una segunda parada para intermedios, que no tiene precio mayor porque al final Ocon había dejado mucho hueco por detrás. En una carrera normal, Alonso no termina segundo ayer. Entonces es un error muy grave que por suerte no tuvo ninguna consecuencia. Y dices, sí, bueno, pues mira, renunciaron a la victoria, pero bueno, en una carrera normal quizá lo vemos más atrás. Así que todavía se puede decir gracias. Una vez más, y me estoy empezando a cansar, la última nota la posee Max Verstappen como ganador del Gran Premio. Volvió a ganar, le llueve, le seco en Mónaco, no importa. Gana, el tío gana, da igual en qué condiciones, gana y gana y gana y gana. A ver, ¿qué nota tiene Max Verstappen? Pues tiene un 9. Otra vez. Si es que, la chavales, nueva. Si es perfecto, ¿qué le vas a hacer?
Sí, un 9 por lo de siempre, para no abaratar dieces, pero al final la actuación de Max, ah, lo dicho, ¿no? Que sea un 9 y no un 10 no quita nada. Al final es una carrera absolutamente superlativa y en Sí. todas las fases de la carrera, porque es que ayer Verstappen brilló no solo en la gestión contra Alonso, que yo creo que nadie se esperaba que pudiera controlar el ritmo del Aston Martin con tanta facilidad. Las primeras 20 vueltas le abre esos 10 segundos de margen. Y luego hizo gracia porque hubo un momento que empezaron a llegar a los doblados, la diferencia se redujo a 5 segundos y medio. Y coincidía con ese momento que dices, ostras, quizá el neumático duro ya ha cobrado vida, ¿no? Quizá ahora sí que hay una opción de cerrar el gap y vamos a ver cómo llegan a la parada en boxes. Y en lugar de eso, Verstappen, a la que pasaron los doblados, volvió a abrir la diferencia hasta los 9 segundos. Sí. Espectacular. Entonces, a nivel de gestión, brutal. Y a la que le llega la lluvia, es que lo vimos contravolantear como el que más. Entonces, Verstappen no iba de paseo ayer tampoco. Y en lluvia le tocó sufrir como tantos, pero lo hizo todo perfecto y no puso un pie en falso. Entonces, es un 9, con la ayuda, eso sí, evidentemente, de la parada extra de Aston Martin, que quizá habría hecho que la pelea por la victoria fuera un poco más emocionante. Y por los que preguntan, ¿qué sería un 10? Un 10 es cuando hay una actuación fuera de lo normal, cuando se hace algo increíblemente espectacular y que no responda a ninguna lógica, más allá de la inspiración del momento, que coquetee con lo divino. Entonces, ganar una carrera con el coche más rápido saliendo pole en Mónaco no es un 10. Nunca va a ser un 10. Pero como la carrera es perfecta, es un 9. Sí, ahí al final es eso. Al final es que si los empezamos a repartir los 10, vamos a ir a 10 por Sí. carrera. No, Entonces, digamos que, bueno, habrá poquitos a lo largo del año, pero bueno, quien sepa escuchar y entender, pues sabrá entender que lo que X está diciendo no se está menospreciando a nadie.